Bienvenidos a su canal La Voz de Esperanza. Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciéndome: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Bienvenidos al programa Palabras de Vida Eterna y hoy con una serie nueva para compartirles que tiene como tema principal los hijos del pastor. Hoy con la parte uno. ¿Qué diferencia ve usted entre los hijos de su pastor y los suyos? Los hijos del pastor a menudo enfrentan desafíos únicos debido a la naturaleza pública del ministerio de sus padres y a las expectativas que se depositan en ellos. No los trate como si fueran perfectos y criticando sus errores. Ellos merecen ser tratados de acuerdo a su edad como miembros de la congregación que necesitan su apoyo para desarrollar sus dones y talentos. Los hijos de pastores pueden sentirse bajo presión para ser un ejemplo en la congregación y pueden ser objeto de escrutinio público. No los condene si se equivocan. Los padres deben guiarlos e instruirlos en los caminos del Señor y a pesar de sus errores en el proceso, aprenderán a ser mejores. Ellos también tienen luchas personales. Al igual que cualquier joven, los hijos de los pastores tienen sus propias luchas personales, pero pueden sentir que no pueden compartirlas abiertamente con su familia o la iglesia debido a su posición. En otras palabras, no es fácil ser hijo de un ministro de Dios y la congregación debe aprender a cuidar a la familia pastoral con amor y respeto. Eso no significa que todo esté bien y que haya que dejarlos hacer todo lo que deseen, pero corregir a los hijos es la tarea de los padres y no de la congregación. Dios pedirá cuenta a los padres, sean pastores o no lo sean. Vean un ejemplo bíblico. Vamos a buscar en el primer libro de Samuel, capítulo 2, y allí vamos a encontrarnos en estos textos bíblicos con la historia de un ministro de Dios. Este hombre era el sacerdote Elí, y vamos a ver esta historia bíblica. Vamos a ver en el capítulo 2, versículo 12 del primer libro de Samuel. Dice la palabra del Señor, le leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Este versículo es muy importante para reflexionar porque nos está hablando de un hombre ministro de Dios que servía día y noche en el templo, pero nos dice allí que tenía hijos que eran impíos y no tenían conocimiento de Dios. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo es posible que si alguien está sirviendo a Dios, es una persona que tiene un ministerio con liderazgo, un puesto de autoridad, no haya enseñado a su propia familia el respeto y la reverencia a Dios? Bueno, nosotros en el caso de los pastores que hay en las congregaciones, no debemos apresurarnos a señalarlos, no debemos imponerles que hagan las cosas a nuestra manera, sino que lo correcto es conversar, conocerlos más y también nosotros ponernos un poquito a veces en los zapatos de ellos, de la labor que ellos tienen. En el caso de Lee, sí es cierto que él, aquí dice la palabra, que no había hecho su labor. El versículo 17 dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes,
porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Si usted lee unos versículos antes, lo está mencionando porque dice que ellos manoseaban las ofrendas del Señor. Tenían derecho a ellas por sus posiciones, porque también ellos ayudaban ahí en todo el servicio del Señor, pero lo hacían desagradándole a Dios porque abusaban de su autoridad, de sus posiciones, para manosear las ofrendas. Por esa razón dice que era muy grande delante de Jehová el pecado de ellos. Así también quizás nos vamos a encontrar con muchos pastores que tienen hijos e hijas que están actuando mal en las iglesias. Pero hermanos amados, les hago un llamado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a no apresurarnos a señalar, a no apresurarnos a condenar, sino más bien a lograr esa comunicación con los que están a cargo de la obra o con esas personas que están al servicio del pastor para buscar la manera de corregir esas cosas que están mal en algunas iglesias, porque es muy importante, pero sin apresurarnos. Aquí el caso que vemos bíblico es un caso que está muy claro y que nos habla de un hombre de Dios que aunque sí servía a Dios, no lo estaba haciendo como Dios esperaba de él. En el versículo 22 al 25 de este mismo capítulo 2 de el libro de Samuel, nos dice así: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo que de vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. En otras palabras, estaba enterado el sacerdote Elí de la pésima conducta de sus hijos, no era algo que él ignorara. Lo que pasa es que estaba tratándolos o estaba tratando de corregir lo que hacían de una forma, creo yo, que incorrecta, porque él estaba hablándoles muy pasivamente. Creo que muchas veces cuando nosotros como padres de familia vemos en nuestros hijos un mal proceder y realmente está afectando lo que hacemos, no es simplemente decirles a ellos eso no se hace. En este caso eran hombres, eran adultos ya, jóvenes pero adultos, según lo describe las acciones que ellos hacían. No creo que fueran muy jovencitos tampoco. Acuérdese que hay jovencitos y hay jóvenes adultos. Así que estos estaban pecando abiertamente delante de todo el pueblo del Señor, al extremo de que no respetaban ni la casa de Dios para cometer pecados de fornicación en ella. Era extremo lo que hacían. Y aquí vemos al sacerdote Elí, que si bien es cierto, era un anciano, dice que él escuchaba la mala fama que tenían los hijos y que él les hablaba y les decía: no, hijos, eso no se hace. Están haciendo pecar al pueblo del Señor. Y también les da un tipo de exhortación, pero creo yo que es una exhortación muy suave, pero sí les hace saber que si ellos pecan contra Dios,
ellos van a tener consecuencias por ese gran pecado contra Dios. Pero también dice allí la escritura en el versículo 25 que ellos no quisieron escuchar la voz de su padre, no quisieron escuchar los consejos de él, no les importaba en realidad. No tenían temor a Dios, nunca lo tuvieron, no tenían conocimiento de la palabra. Quizás Él les hablaba de Dios, pero para ellos Dios no significaba lo mismo que en algún momento significó para el sacerdote Elí. Así que ellos, como hacían lo que querían, el Padre les habla, pero también en el versículo 25 nos aclara que Dios permitió, porque Dios pudo haberlos a ellos exterminado en un momento, como ocurre que vemos en el libro de los Hechos, capítulo 5, de un matrimonio que pecó contra Dios y por su pecado inmediatamente caen muertos. Dios lo pudo haber hecho directamente, pero Dios tenía un plan. Si ellos no se arrepentían, Dios siempre nos da tiempo de arrepentirnos, nos da tiempo de cambiar. Y si ellos no se arrepentían, entonces Dios tenía determinado darles muerte a ellos. O sea, esa era la consecuencia de su pecado. Pero como vemos allí en la historia bíblica, si usted lee todo el capítulo completo, el capítulo 2 y el capítulo 3, ellos no se arrepintieron, así que murieron también ellos. Pero además de ellos, en la historia bíblica también el sacerdote tiene consecuencias porque él no actuó correctamente con estos hijos para hacer lo que Dios requería de él. En el libro primero también de Samuel ahí, pero en el capítulo 3, leemos el verso 11 al 13, dice así. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. Eso era lo que Dios esperaba de Elí. Esperaba que no solamente les hablara con esa forma tan pasiva, sino que también los corrigiera, que los estorbara en el pecado. Es que no es solamente decirle a los hijos, no hagan eso no se hace, sino que nosotros mismos pongamos estorbo en el pecado, como cuando una parejita está sola en casa y la familia, los padres son cristianos y los dejan solos. ¿Qué están dándole a esos jovencitos, a esa parejita? La libertad para que ellos hagan lo que ellos quieran. Y si en ese momento que están ausentes sus padres, ellos se vieran tentados a fornicar, creo que lo harían. Muy difícilmente los que no, pero en su mayoría lo harían. Pero ¿quiénes son los que han permitido? Son los padres. ¿Cuál era su deber? ¿Cómo podían estorbar ellos para que los hijos no caigan en tal situación? Sencillamente no dejándolos a solas, no dándoles tanta libertad, no poniéndoles en ocasión de caer. Y eso es precisamente lo que hoy falta en muchísimas familias cristianas. Así que el tema es sobre los hijos de pastor, pero también nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos como padres de familia, como matrimonios y familias cristianos. Porque muchas veces es muy fácil criticar a los pastores y decir, pero qué barbaridad, el hijo del pastor está ahí sentado, no está haciendo nada y todos los demás están sirviendo. Qué barbaridad, mire cómo anda vestido el hijo del pastor o la hija del pastor. Y es muy fácil señalar, muy fácil criticar, pero cada uno lleva su propia carga muchas veces. Las personas desconocen muchísimo acerca del tema de lo que es una familia pastoral. Por eso el Espíritu Santo me ha inspirado
a decirles este mensaje. Hoy estamos en la primera parte, pero vamos a ir viendo cómo es una familia pastoral. ¿Cómo funciona una familia pastoral? Porque muchas veces los hijos crecen y no se comportan como toda la iglesia espera que se comporten, como unos cristianos bien llenos de Dios, o los mismos padres, los pastores, en este caso, cómo a veces se les salen de las manos los hijos. ¿Por qué razones es que esos hijos también se salen de la autoridad de sus padres? Bueno, también a las familias en la iglesia son cristianos, pero aún así, ¿cuántas familias con buenos padres cristianos, padres de buen testimonio, han luchado con hijos que están haciendo cosas que no agradan a Dios? Han hablado a sus hijos quizás como habló el sacerdote Eli, de una forma tranquila, pasivamente hablándole, eso no se hace, no hay que hacer esto y no hay que hacer lo otro, pero en realidad no les han estorbado en el pecado. En algunos casos es así, en otros casos simplemente es que los hijos son hijos complicados, difíciles, que no se dejan guiar por los padres, pero yo creo que lo más grande que podemos observar hoy es que Dios siempre está atento y sean hijos o no de un pastor, Dios nos va a llamar a todos a cuenta si corregimos, si no corregimos, si hablamos o no hablamos la palabra del Señor correctamente, si estorbamos en el pecado, no lo hicimos, pero no es solo a los pastores, a todos en general. Así que hoy este mensaje es un mensaje de introducción al tema de los hijos del pastor, pero también es para reflexionar en nuestra propia vida como creyentes, en nuestra propia vida como familia y qué estamos haciendo, qué hemos hecho bien o qué hemos hecho mal. Y también es una forma de, a través de la escritura, ir viendo a la luz de la palabra qué es lo que Dios espera de nosotros. Así como muchas veces las personas están esperando que los hijos del pastor sean perfectos, que no se equivoquen en nada, que ellos sí anden en orden, aunque los hijos de las familias de los que se congregan anden torcidos. No debería ser parecido. Si estamos siguiendo las enseñanzas del pastor, deberíamos todos ir en la misma dirección, en hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, no es así. Y este mensaje creo que nos puede ayudar muchísimo a encarrilarnos a muchos que en realidad a través de la vida hemos eh, quizás sacado un pie del camino. Y Dios quiere que usted no ande con un pie fuera del camino, sino que los dos piecitos, todos tenemos que andar así, los dos piecitos en el camino del Señor, firmes y adelante en lo que Dios quiere de nosotros, en cumplir sus mandamientos y en el hacer su voluntad. Este ha sido el mensaje de la palabra de Dios aquí en el programa Palabras de Vida Eterna. Dios les bendiga a todos. Se despide Patricia de López. Esperamos que haya disfrutado nuestro programa. Gracias por escucharnos. Suscríbase, comparta y comente. Dios le bendiga.